La fiesta de Pentecostés es nuestro tema. Levítico 23, versículo 15 al 21 dice: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Antes de empezar nuestro sermón esta semana, quisiera expresar mi pesar por la muerte horrenda ocurrida a Charlie Kirk el pasado miércoles 10 de septiembre, mientras daba una charla en una universidad de Utah, en Estados Unidos. Oremos al Señor por su esposa, hijos, familiares, hermanos en la fe y amigos que sufren su pérdida de manera significativa. Oremos porque cesen las diatribas que incitan la violencia política en los Estados Unidos, de uno y otro bando. Y esperemos que este acontecimiento tan triste provoque una seria reflexión en la sociedad estadounidense en el día de hoy. Bueno, iniciando nuestro tema de hoy, la fiesta de Pentecostés, diremos que esta es la última fiesta que coincide con la temporada de la primavera. La cuarta fiesta, también llamada fiesta de las semanas y fiesta de la cosecha, Éxodo 23:16. Y que, como recordarán, era la tercera fiesta del grupo de las 3 fiestas anuales que se celebraban en Israel y a las cuales debía presentarse todo varón delante de Jehová, según Éxodo 23, versículos 14 al 19. Tal como ha sido nuestra forma de abordar el tema de las 7 fiestas solemnes, en cada una de ellas estamos destacando su significado histórico, su alcance profético y una enseñanza espiritual que trasciende generaciones. La fiesta de Pentecostés, sin embargo, ocupa un lugar singular, ya que actúa como puente entre la experiencia del pueblo de Israel en el Sinaí y la vivencia de la iglesia primitiva en Jerusalén. Entre la entrega de la ley escrita en tablas de piedra y la venida del Espíritu Santo que habría de escribir esa misma ley en los corazones de las personas, tal y como se profetiza en Jeremías capítulo 31, versículo 33. En el pasaje de Levítico 23, del 15 al 21, en el que se encuentran las instrucciones dadas por Dios para la celebración de esta fiesta, se dice que la fiesta debía celebrarse 50 días después de la fiesta de la Pascua, lo que, como sabemos, explica su nombre. Pentecostés viene de la palabra griega Pentecoste, que significa 50 o 50. Esta fiesta, como ya hemos indicado, también se conoce como la fiesta de las semanas, o Shavuot, y originalmente estaba vinculada a la cosecha de la cebada. Éxodo 34:22, números 28:6 y Deuteronomio 16, versículos 9 al 10. Pero más allá de su carácter agrícola, esta fiesta era una conmemoración espiritual. Era el recuerdo de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, Pentecostés
adquiere una dimensión mayor. Pues en ese mismo día, tal como se narra en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, inaugurando oficialmente la era de la iglesia y cumpliendo la promesa de Cristo de enviar el Consolador. Hechos 1, versículos 4 y 5. El estudio de esta fiesta, igual que las demás, permite apreciar la perfecta armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como la manera como Dios va revelando de forma progresiva su plan redentor. Al mismo tiempo, ofrece claves vitales para la fe cristiana en los tiempos actuales, ya que la experiencia de Pentecostés no se limita a un hecho histórico puntual, sino que proyecta un principio espiritual vigente en la vida de la iglesia hasta nuestros días. Vamos a ver entonces tres grandes dimensiones de la fiesta de Pentecostés. Primero, veamos su sentido histórico en el contexto de la nación de Israel. Segundo, su sentido profético al anunciar y preparar la venida del Espíritu Santo. Y tercero, veremos su relevancia para los cristianos en la actualidad, los cuales son llamados a vivir bajo la plenitud del Espíritu Santo como testigos de Cristo en este mundo. Primero, veamos el sentido histórico que tiene la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés fue instituida por Dios como una de las 7 fiestas solemnes de Israel. Levítico 23, 15 al 21 establece que debía celebrarse al cumplirse 7 semanas desde el día siguiente al sábado de la Pascua, es decir, 50 días después. En este día los israelitas ofrecían a Dios las primicias de la cosecha, presentando 2 panes, esta vez con levadura como ofrenda mecida, junto con sacrificios adicionales desde el día siguiente al sábado de Pascua, es decir, 50 días después. Levítico 23, versículos 18 al 20. En la mentalidad israelita, las primicias no eran solo un tributo de gratitud, sino también un reconocimiento de que toda la cosecha dependía de Dios. Pentecostés era entonces una fiesta de agradecimiento y consagración. El pueblo reconocía la provisión divina y expresaba su confianza en la fidelidad de Dios para el futuro. Con el tiempo, Pentecostés pasó a ser identificado también con la entrega de la ley en el monte Sinaí. Como se sabe, 50 días después de la salida de Egipto, Israel recibió la Torá. En este sentido, la fiesta de Pentecostés adquirió un carácter histórico y espiritual para los israelitas. Conmemoraba el momento en que Dios estableció formalmente su pacto con Israel y les entregó la guía para su vida como nación santa. Así que la imagen aquí es poderosa. Como Dios liberó a Israel de la esclavitud en la Pascua, lo constituyó como pueblo en Sinaí durante Pentecostés. La Pascua recuerda la redención por la sangre del Cordero. Pentecostés recuerda la constitución del pueblo bajo la ley. Ambas fiestas forman un binomio inseparable en la historia de Israel. Ahora veamos este fenómeno. Fíjese que en los actos litúrgicos de Pentecostés se ofrecía 2 panes cocidos con levadura, tal y como leemos en Levítico 23, 17. Como podemos darnos cuenta, este detalle resulta enigmático, pues en las ofrendas usualmente no se permitía la levadura porque era símbolo de corrupción. Sin embargo, aquí aparece como parte del rito aceptado por Dios. Nosotros estamos de acuerdo con la explicación que se da en el comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown, que dice lo siguiente, y cito: los panes usados en la Pascua eran sin levadura. Los presentados en Pentecostés eran leudados.
Una diferencia que se explica así: que el uno era un recuerdo del pan preparado apresuradamente en su salida, mientras que el otro era un tributo de gratitud a Dios por su alimento diario, que era leudado. Ahí termina la cita. En segundo lugar, vamos a ver el sentido profético de la fiesta de Pentecostés. El carácter profético de Pentecostés alcanza su clímax en Hechos capítulo 2. Allí, 50 días después de la resurrección de Jesús, el texto declara que los discípulos se encontraban reunidos en Jerusalén cuando de repente fueron llenos del Espíritu Santo. Un viento recio llenó la casa, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Es bueno que sepamos que este acontecimiento no fue casual. Dios escogió el día de Pentecostés para derramar el Espíritu Santo, subrayando que lo prometido en las Escrituras encontraba así su cumplimiento. Así como la Pascua se cumple a plenitud con la muerte de Cristo, Pentecostés cumplió con la venida del Espíritu Santo. O sea, se cumplió el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. En el monte Sinaí, Dios entregó la ley en tablas de piedra. En Pentecostés, Dios escribió su ley en los corazones de los creyentes por medio del Espíritu. Este anuncio profético de Joel 2, 28 al 32 se materializó en Hechos capítulo 2. Y de este modo, entonces, Pentecostés no solo era memoria de un hecho histórico, sino el cumplimiento de una promesa profética que marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención. Pero otro elemento profético de Pentecostés es el don de lenguas. Los discípulos hablaron en diversos idiomas y los peregrinos de distintas naciones que habían acudido a Jerusalén escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua. Este hecho simboliza la universalidad del Evangelio. El mensaje de Cristo ya no está limitado solamente a una nación, sino que se abre a todas las culturas y pueblos. Pentecostés anticipa la visión de Apocalipsis 7:9, donde una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas adoran al Cordero. La fiesta, en su sentido profético, revela que el plan de Dios siempre ha sido reunir a la humanidad bajo el señorío de Cristo. De manera que, si en el Antiguo Testamento Pentecostés era una fiesta de primicias, en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, se inaugura la cosecha espiritual. 3,000 personas se convirtieron en un solo día, fruto del mensaje de Pedro. Pentecostés entonces marca, por tanto, el inicio de la gran siega de almas que continúa a lo largo de la historia hasta el fin de los tiempos. Finalmente, relevancia de la fiesta de Pentecostés para los cristianos hoy. Pentecostés no es un mero recuerdo de un evento pasado, sino la experiencia de una realidad presente. El mismo Espíritu que descendió en Jerusalén sigue obrando en la vida de la iglesia. Los cristianos de hoy no están llamados a vivir con sus propias fuerzas, sino bajo la dirección, poder y consuelo del Espíritu Santo, sin el cual no es posible vivir la vida cristiana. En un mundo marcado por la incertidumbre, el Espíritu Santo se convierte en guía fiel, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dando discernimiento y fortaleciendo al creyente en su caminar. Juan 14:26. Jesús había prometido en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es el corazón de Pentecostés. No un espectáculo místico, sino una investidura para el testimonio. La iglesia de todos los tiempos es llamada a proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo.
trascendiendo fronteras culturales y lingüísticas, tal como ocurrió en Jerusalén aquel día. En la actualidad, esta acción misionera de Pentecostés sigue vigente. Cada cristiano está llamado a ser testigo en su contexto. Entiéndase familia, trabajo, sociedad. Y la iglesia como cuerpo está convocada a anunciar el evangelio a todas las naciones. Pentecostés enseña también la unidad en medio de la diversidad. El Espíritu Santo rompió las barreras culturales y lingüísticas, creando un pueblo unido en Cristo. Hoy, en un mundo fragmentado por divisiones étnicas, políticas y sociales, Pentecostés recuerda a la iglesia que su verdadera identidad está en el Espíritu, quien nos hace un solo cuerpo. Así que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés también señala la necesidad de una vida transformada. El Espíritu no solo da poder, sino que santifica, guía a la verdad y produce el fruto de una vida conforme a Cristo. Para los cristianos de hoy, Pentecostés es un llamado a la renovación constante, dejando que el Espíritu Santo transforme la mente y el corazón para vivir en santidad y servicio. Dios te bendiga.